En la actualidad, el trabajo en equipo es una de las bases en cualquier entorno laboral que se precie. Por eso nos parece importante abordar cómo es el trabajo en grupo cuando participan personas con discapacidad visual. Y vamos a hacerlo de la mano de nuestro presidente Javier García y de Jonathan Chacón Barbero, experto en software y consultor en accesibilidad, que nos van a hablar de su experiencia y de los recursos que lo pueden facilitar. Buenos días, Jonathan, y bienvenido. Y buenos días, Javier, también. Hola, buenos Buenas. días. Jonathan, en la mayor parte de puestos de trabajo es muy importante el trabajo en grupo o en equipo, ya sea de forma presencial o virtual, sobre todo ahora que casi todos estamos teletrabajando y me planteo cómo se aborda ese trabajo en grupo cuando hay un miembro del equipo con discapacidad visual. Pues al principio lo que hay es siempre un poco de miedo por parte del equipo porque hay mucho desconocimiento de qué capacidades puede hacer la persona con discapacidad visual, qué tareas puede completar de forma autónoma al 100%, qué fiabilidad hay a la hora de completar esas tareas, porque la persona con discapacidad visual puede emplear una herramienta que no le dé acceso al 100% y, por ejemplo, en mi caso que trabajamos en ingeniería, si no tienes el 100% de la información, tu respuesta o conclusión quizá no sea lo suficiente certera como para ser de calidad. Entonces, esa etapa de miedo se debe solucionar, se debe investigar y se debe aportar una solución en conjunto, no por parte de la persona ciega frente al resto, sino se deben implicar todas las partes. Ujú. Un tema importante en este sentido de trabajo en equipo es la gestión del tiempo, de las tareas. Para este objetivo es habitual el uso de agendas, por ejemplo, o calendarios. ¿Qué aplicaciones de este tipo consideras más accesibles? ¿O cómo gestionas con el resto del equipo el uso de las mismas? Pues normalmente el tema de las citas para reuniones o citas remarcadas por eventos, lanzamientos y demás, se utilizan herramientas propias del sistema, bien sea calendario en Mac o iPhone, Google Calendar para la sincronización en la nube, también Google Calendar en Windows y Android y un único calendario compartido con todo el mundo y luego el personal por si necesitas una reunión uno a uno. En el tema de indicar las prioridades y demás, pues está el campo de notas en cada evento de calendario y ahí se aporta la información suficiente para identificar qué se va a hablar en la reunión. Si hay algún recurso enlazado, se debe dejar ahí, o por ejemplo, el enlace a Zoom o Google Meet o a Webex, algún documento que sea necesario leerse antes de la reunión o las propias actas de la reunión, pues las dejamos en las notas. Ten en cuenta que supongo que en otros sectores también, pero en el mío tenemos muchas reuniones en la semana, entonces si tu convocatoria de reunión no es lo suficientemente clara, hay gente que no va a ir porque no quiere perder el tiempo. Entonces, quien convoca se molesta en aportar toda la información necesaria para que la gente ya vaya preparada. Ujú. Sí, o sea, lo que me estás comentando, enlazando también con la respuesta anterior, es una vez quitado este miedo de que la persona con discapacidad pueda acceder a los recursos, una vez es, digamos, llegar a un acuerdo de qué recursos utilizar, cómo utilizarlos y eso tanto implementarlo tanto para las personas que, digamos no tienen un problema de discapacidad visual como las personas que tienen un problema con discapacidad visual. Es un procedimiento en el cual ambos colectivos se pueden complementar perfectamente, o sea, se puede hacer Sí, perfectamente, es un poco sí, lo sí. que Claro, deduzco. y hay un punto muy importante que es que la persona con discapacidad visual no se aferre a una herramienta que conoce porque se puede perder una que sea mejor. Es una cosa que he experimentado yo muchas veces. En otros trabajos he tenido la oportunidad de aferrarme a otras herramientas y siempre les digo a los compañeros de dejarme un par de días para probarla, ver que su nivel de accesibilidad es suficiente, no tiene por qué ser perfecto, pero suficiente para poder trabajar, porque cuando hay un grupo de personas, la persona con discapacidad quizás sea la que tiene unas necesidades más importantes a la hora de acceder a la información visual, pero no
sabemos si hay otras personas en el grupo de trabajo que tienen otras necesidades. Y entonces lo que hablaba al principio de hay que llegar a un acuerdo y en ningún caso nos debemos aferrar a una herramienta que la imponga una persona del grupo. Hay que llegar a un acuerdo de cuál herramienta es mejor, e incluso yo he tenido que utilizar herramientas que no eran accesibles durante una reunión, por ejemplo, herramienta de planificación de pensamiento visual, de visual thinking, que es una metodología de trabajo, y lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo de colaboración en la reunión, de alguien va a hacer que mi parte de ello arrastrar y dejar cosas en esa pizarra virtual, pues una persona lo hace por mí. Yo a través de un chat privado, pues le pongo, arrástrame una tarjeta al centro que ponga esto y lo hace. Y entonces no debemos mantenernos estáticos en una posición entre comillas cómoda de me voy a quedar siempre con el software conocido. Y antes has comentado que podías utilizar notas o elementos así para determinar, por ejemplo, la importancia de los temas de los que se va a hablar. Es muy habitual el uso de etiquetas de color, por ejemplo. Yo no sé qué uso le podemos dar a estos elementos o si hay otros recursos disponibles más interesantes. Yo, por ejemplo, en los correos está el tema de la priority, la importancia. Sí lo utilizo mucho y luego cuando me llegan correos de gente y no los puedo gestionar en ese momento, sí utilizo los indicadores de color. Rojo para la parte de problemas graves, verdes para temas sociales, porque estoy en el comité de diversidad, azules para temas de ingeniería, o sea, ya tengo mi clasificación y luego utilizo carpetas inteligentes en el correo. Luego, si en cambio estoy en un gestor documental, como la aplicación de notas o un sistema de una wiki, pues utilizo hashtags. Por ejemplo, si es una nota de tema de ingeniería, pues al final del documento meto hashtag engineering, o si es temas de recursos humanos, pongo hashtag RHH y tengo mi propio código que normalmente coincide con el código de otros compañeros que coincidimos en esos trabajos. Luego, por ejemplo, en mensajería instantánea que utilizamos en la empresa, utilizamos Slack. Slack tú puedes poner banderitas en los mensajes que son de importancia, mensajes pendientes y demás, o incluso guardar el enlace al hilo de conversación y ya te lo guardas en tus propias notas. Y es una tarea que en algunas cosas sí se puede automatizar y en otras tienes que hacer un poquito de más trabajo porque la herramienta no satisface todas tus necesidades, pero con ese poquito extra de trabajo puedes amoldarte un flujo de trabajo bastante acelerado. Claro, lo que yo entiendo es que, digamos, una persona que no tiene problemas visuales, el código de colores le puede ayudar a clasificar rápidamente qué tipo de correo está leyendo, de dónde viene. Nosotros lo que hacemos, o bien con el lector de pantalla, si somos capaces de que nos lea ese tipo de indicador que has comentado, que coloques una banderita roja, verde, que tú ya directamente has clasificado. Y otra parte es lo que es una idea muy buena que te voy a copiar, que se me ha ocurrido, es el añadir hashtag a ciertas, como etiquetas, a ciertos apuntes, pues digamos también para hacerlo también una búsqueda más rápida y más selectiva, Claro. entiendo yo. Sí, así es. De todos modos, comentarte que lo de los indicadores de colores en el correo es para que cuando yo aplico un indicador de color, el propio cliente de correo me lo manda a una carpeta. O sea, yo cuando coloco un correo en rojo, me va a la carpeta de mensajes de problemas graves, que tengo varias carpetas creadas y las reglas del cliente de correo me está analizando los correos. En cuanto aplico un marcador, ya él sabe qué reglas seguir. Perfecto. Muy importante también lo que estás comentando, Jonathan, es la capacidad que tenemos cada uno de ser organizados con el trabajo nuestro personal para coordinarnos con el resto de los compañeros que están trabajando con nosotros. Claro. Tened en cuenta que yo, por ejemplo, no tengo un grupo cerrado, yo participo en varios grupos al tratarse de una accesibilidad
un tema troncal a toda la empresa, pues puedo estar cambiando de grupo varias veces al día y tengo que amoldarme a la forma de trabajar. En los grupos de ingeniería ya no hay fricción porque más o menos todos trabajamos igual, con una misma metodología de trabajo, pero por ejemplo cuando paso a trabajar con la gente de marketing o la gente de sostenibilidad o la gente de recursos humanos, pues tienen unos flujos de trabajo menos conocidos para mí y ellos ya saben qué requisitos de accesibilidad necesito, pero porque me he molestado en comentárselos al principio. Cuando entré en la empresa me dediqué a divulgar sobre accesibilidad, problemas y soluciones. Entonces ya la empresa, salvo que llegue alguien nuevo que se tiene que formar un poquito, ya la gente tiene un poco de cuidado a la hora de ciertas tareas que tenemos, tanto en reuniones en remoto como reuniones en presencial. Y cuando ya estamos en una de esas reuniones, ¿cómo han de ser para favorecer la accesibilidad? Yo no sé realmente si hay grandes diferencias entre una reunión virtual o presencial en este caso. Pues una cosa que es exigencia, ahí sí que sí, es cuando van a utilizar un fichero de presentación, bien sea un PowerPoint, un Keynote, un Google Slides, pues ese fichero que van a proyectar, bien sea en una pantalla compartida o bien sea en el proyector en la sala de reunión, la persona ciega ya lo debe tener en su máquina para poder leerlo a la vez que se pasan las diapositivas. Y ese documento de presentación pues tiene que tener unos mínimos de accesibilidad. El texto no hay problema, pero si hay alguna imagen importante, pues que tenga su descripción alternativa. Ya la gente pues los tengo bastante ya adiestrados y hasta la fecha, salvo algún detallito tonto, y siempre puedes parar la presentación y preguntar, oye, en la cuarta slide, ese gráfico, ¿qué es lo que es? No, pues es la proyección de gastos del mes que viene. Ah, vale, bien. Y ya, de todo modo, como se va a hablar de eso en concreto en esa slide, pues no hay problema. Y luego está el tema aunque todo el mundo va a respetar el turno de palabra mediante gestos, pues a la persona con discapacidad visual, digamos que se le permite un poco más de flexibilidad, porque aunque yo sí soy de los de levantar la mano, ya les he comentado que si me quieren interrumpir, que no se molesten en levantar la mano y directamente me interrumpan y lo hacemos más fluido, pero a veces a mí se me olvida levantar la mano y tampoco. No son reglas estrictas, hay un acuerdo. Y luego también está el tema de que el chat, antes de irnos de la reunión, alguien siempre se encarga de copiar todo el chat que hemos tenido en paralelo en la reunión, bien cuando son reuniones en diferido, y copiarlo en un documento para que la gente lo pueda revisar. Porque sabéis que cualquier aplicación de estas de reuniones como Zoom, Google Meet, en cuanto cierra la reunión se pierde el chat. Pues para que no se pierda, alguien lo guarda. Qué útil esta parte, sí. ¿Y qué aplicaciones son más accesibles a la hora de hacer una reunión virtual? Pues en orden, Zoom de Zunas, Google Meet, Webex y Microsoft Teams. Skype ya ni lo menciono porque la propia Microsoft lo está intentando matar para que nos pasemos todos a Microsoft Teams. Entonces, el problema está en que yo normalmente trabajo o en iPhone en Android o en Mac y Linux. Y Microsoft Teams sí sé que en Windows es bastante estable en su accesibilidad, pero todavía está muy lejos de lo que se puede conseguir en Zoom o en Google Meet. Sí, yo creo que son dos plataformas que están bastante bien diseñadas y yo creo que, bueno, es fácil. Yo la accesibilidad en ambas plataformas la veo bastante buena, un nivel alto, digamos. Continuando con las preguntas que estamos haciendo, en una reunión se toman muchas notas. ¿Qué herramientas utilizas, Jonathan? Pues cuando son notas para mí, yo utilizo notas de Mac, o sea, las notas de iCloud, porque es muy rápido, es un editor muy sencillito y colorear, poner hashtag o poner viñetas es muy sencillo. Y me permite luego, cuando termino las notas, si alguien las quiere, seleccionar todo, copiar y lo pegas en un mensaje de Slack o en un cuerpo de un correo
Pero sí es cierto que los compañeros utilizamos, cuando es una acta comunitaria, Google Docs, con una plantilla para tomar notas, donde se especifica la reunión, la fecha, los asistentes, y ya esa plantilla ya está preparada. Entonces es muy fácil de generarla incluso antes de que empiece la reunión, como en Google Calendar sabemos quién ha aceptado ir a la reunión cuando es en remota, o un minuto antes de empezar la reunión se colocan los nombres, pues tenemos los asistentes y demás que incluso un compañero ha hecho su propio script para actualizar esto, de ver el listado de asistentes en Zoom o en Google Meet y directamente ya te rellena la plantilla. Entonces, simplemente es que alguien se dedique a tomar notas. Normalmente, como decimos en broma, el que menos hable es el que va a tomar las notas. Entonces, es una motivación para que todos participemos. Muy bien. Una pregunta que te quería hacer. Cuando estás tomando notas, entiendo yo que tienes el lector de pantalla activado para escuchar lo que estás escribiendo. No, ¿No? lo silencio. O sea, yo Ah, lo cuando estoy tomando, silencias. sí, para poder continuar escuchando a la persona. Y Claro, si claro, es que yo tengo un atajo de teclado para silenciar la voz de VoiceOver en el Mac y así lo ah, silencio. De todos modos, si necesito revisar un documento, lo que sí hago antes de entrar en la reunión es balancear los volúmenes de VoiceOver, lo bajo para que VoiceOver no me moleste para escuchar a las personas, que eso es otro problema, pero no de discapacidad visual, sino que a veces la gente pues no tiene un micrófono decente o está en una situación en ese momento que no es la más propicia para tener una reunión en remoto. Yo he llegado a tener reuniones en un AVE Barcelona-Sevilla, otro compañero en un tren París-Toulouse, o sea que en casi cualquier momento. mm. Y no los micrófonos portátiles son los mejores para reducir ruido. Entonces, ahí si encima tienes que escuchar al lector de pantalla es un problema. Por eso Zoom para mí es una buena solución porque en las opciones, la personalización de Zoom, en el apartado de accesibilidad, puedes señalar o desactivar ciertas notificaciones. Yo, por ejemplo, cuando voy a dar yo una charla o una presentación por Zoom, me desactivo todas las notificaciones de Zoom para que cuando alguien entra al chat o alguien entra a la reunión, si yo estoy hablando, que no me interrumpa mi pensamiento. Ujú. Vale, vale. Era una de las preguntas que te quería hacer, porque si estás escuchando el lector de pantalla y tienes que escuchar a las personas, te vuelves un poco loco Claro, o es imposible, pues claro. yo siempre que estoy en una reunión bajo el volumen a VoiceOver, que es Ujú, bastante sencillo, con voz, comando mayúscula, flecha izquierda, flecha derecha, buscas el ujú, apartado de volumen y lo bajas. Y de todo modo también utilizo Background Music, que es un servicio que me permite modificar el volumen de cada aplicación o servicio de Mac de forma individual. Por ejemplo, he asistido a alguna que otra reunión que he tenido que estar presente pero no participar. Y como no me interesaba, he cogido y he bajado el volumen de Zoom y yo he seguido trabajando, pero he estado presente en la reunión, que es algo que tenemos que hacer a veces, de ir a una reunión que no nos interesa, no nos apetece, pero tenemos que ir. ujú. Perfecto, perfecto, muy bien. Más cosas, Marta. Desde tu experiencia, Jonathan, ¿ves que se esté generando una mayor conciencia entre los compañeros para que las reuniones sean lo más inclusivas posibles? Sí, sí, poquito a poco, sí, incluso con un poco de humor de la pregunta más repetida cuando se comparte pantalla en Google Meet o Zoom es, ¿podéis ver mi pantalla? Y si la cosa está tensa, pues siempre salto yo de, yo no, y ya todo el mundo se ríe y se destensa un poco. Un poco para recordarle de, señores, recordad que vamos a hablar de diagramas y alguien me los tiene que describir. Ujú. Entonces, es una forma de, con humor y de buena manera, recordar que hay uno que no va a ver la pantalla. Ujú. Y esa distribución, digamos, del trabajo de esa persona que te va a ayudar siempre es la misma persona, es una persona que ya tiene No, asignada ese papel, se va repartiendo un poco, ¿no? sí, sí. Es más, hay gente que, por ejemplo, en ingeniería, quien da la presentación es el que me explica la diapositiva.
Aquí vemos el diagrama de la distribución de la información privada del usuario. Jonathan, en la caja de entrada está en el driver de distribución de datos, luego está el encriptador y se comunica, y él mismo lo explica. Y como han dado feedback a otros usuarios, que gracias a esa explicación paso a paso para mí, el resto de los compañeros del grupo se ha enterado mejor, porque ha visto matices que no seguían en el dibujo. Totalmente, sí, al final es útil para todos. Claro. Y, en tu opinión, ¿cuáles son las barreras de accesibilidad más importantes que te puedes encontrar al trabajar en equipo? ¿Y qué se podría hacer para solucionar estas barreras? Pues la barrera más importante a la hora de crear y modificar contenidos, que la herramienta no sea lo suficientemente accesible, que el contenido que se esté creando no mantenga un criterio de accesibilidad unificado, y la tercera, y para mí creo que es la más importante, que es que la gente lo desconozca o no es que no se implique, sino que se olvide. O sea, está muy bien que uno se integre en el equipo, que se diluya su aspecto de discapacidad, pero no permitir que la gente se olvide de eso. Es una cosa que hay que mantener el equilibrio. Yo soy bastante proactivo para no entorpecer o ralentizar el proceso por temas de falta de accesibilidad, porque yo aporto las mismas soluciones. Pero me preocupo para que la gente aplique esas soluciones sin que se vuelva torpe el comportamiento. Entonces, a veces hay que hacer un poco de sacrificio. Por ejemplo, si la gente puede contestar a un hilo de comunicaciones con reacciones en Slack, con emojis y demás, pues utilicemos ese lenguaje. No vamos a decir, no, tenéis que usar texto. No, si la gente con un emoji de un pulgar hacia arriba está de acuerdo, es mejor ver en un mensaje de Slack un pulgar hacia arriba y pone 27, que o sea, 27 personas están de acuerdo, tienen la misma reacción, que no 27 mensajes de acuerdo, pues yo opino que sí, eso entorpecería. Entonces, hay comunicaciones visuales que son muy óptimas. El problema es que Slack, hasta que yo no me quejé hace 2 años, esos pulgares hacia arriba no eran accesibles. Entonces el tema es de esa lucha eterna de ir detrás de los creadores de herramientas de trabajo en grupo para que incorporen esas soluciones. Javier, no sé si querías comentar algo. No, yo creo que queda muy claro. Yo creo que está claro que hoy día las herramientas permiten una buena integración entre personas con diferentes necesidades, que, digamos, la sensibilidad o el querer trabajar es factible siempre y cuando ambos grupos, tanto las personas que ven como las personas que no ven, lleguen a acuerdos comunes. Y que es una riqueza, que es una cosa que no ha comentado Jonathan, pero que está ahí detrás. Es una riqueza el poder trabajar también con otro punto de vista y con otra diversidad que está, en este caso está aportando Jonathan, desde su punto digamos, siendo una persona con discapacidad visual. Entonces yo creo que eso es enriquecedor también para el grupo, igual que se enriquece de formas de trabajar de personas que no tienen problemas visuales. Yo creo que el grupo también, en este caso, este tipo de cosas también les están enriqueciendo a ellos. Totalmente de acuerdo. Sí, pues gracias Jonathan y Javier por esta conversación tan interesante sobre el trabajo en equipo y sobre cómo hacer una mejor gestión de los tiempos en el entorno de trabajo. Siempre es un lujo contar con vuestras recomendaciones y experiencias. Un placer. Pues hasta otra.